¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a todos para poder platicarles cómo vamos con la emergencia sanitaria y particularmente poder aclarar muchas dudas y preocupaciones que hay respecto a la llegada de esta nueva mutación Omicron al mundo y sobre todo los efectos que ha tenido en las políticas de salud pública en diferentes países del mundo. Déjenme explicarles de qué estamos hablando. Particularmente lo que tenemos es que a nivel global hemos tenido en los últimos días, finales de noviembre, ya un repunte en el número de casos que hace pensar la posibilidad de una nueva ola a escala global. ¿Qué sabemos de esta nueva variante? Primero, aunque yo no soy especialista en el tema, no soy epidemiólogo, pero les puedo explicar de manera general que una mutación es la forma en la que el virus trata de sobrevivir. Y lo que es esta variante Omicron es una mutación de resistencia, es decir, el esfuerzo que está haciendo el virus para no desaparecer. Y en ese sentido, la peculiaridad de esta variante, de esta mutación, es que ha tenido una evolución distinta. ¿Qué sabemos del Omicron? Que es una variante de preocupación notificada a la Organización Mundial de la Salud el 24 de noviembre del 2021 desde Sudáfrica, que ha sido detectada ya en 11 países y que podría sustituir rápidamente a la variante Delta. Hay en esta mutación riesgo de reinfección incluso a personas inmunes a otras variantes y sabemos que tiene de 26 a 32 mutaciones en la proteína Spike. Sabemos que ya Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia y Reino Unido han establecido restricciones de acceso a sus países por el motivo de la aparición de esta mutación. Sin embargo, también los datos sugieren que las vacunas vigentes tienen efecto protector contra la nueva variante, o cuando menos de entrada no hay ningún dato que haga pensar que las vacunas no sirven. Al contrario, todo parece indicar que claro que sirven y que pueden ser efectivas contra esta variante. No hay datos tampoco sugerentes de que tenga mayor nivel de hospitalización o mayor nivel de letalidad. Eso tampoco está demostrado y sabemos también que las medidas básicas de prevención son efectivas, es decir, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el evitar aglomeraciones, siguen siendo las medidas adecuadas para evitar contagios. Es evidente, en esta lámina se ve que esta mutación ha tenido una rama evolutiva distinta al del resto de las mutaciones. Esta es la línea de la variante Omicron y el resto de las variantes. Pero también sabemos que hasta ahora, aunque todavía los ciclos de evaluación son cortos, aunque ha significado un aumento en el número de contagios, todavía no tiene un efecto visible en el aumento de la mortalidad, cuando menos no en el mismo nivel. Entonces, estamos hablando de un riesgo real, pero de un asunto que tenemos que tomar con serenidad, con atención. Me parece que los discursos que hablan simplemente de no importa y no pasa nada tampoco son los correctos, pero no podemos dar pie a una situación de alarma, sino entender qué es lo que tenemos que hacer, dónde estamos parados y cómo nos podemos cuidar. ¿Cómo va Jalisco en medio de todo este debate? Les puedo decir en esta tabla que vamos con estabilidad en el número de casos activos. De la semana pasada a esta, pasamos de 1,672 a 1,717, es decir, aunque hubo un leve incremento, se mantiene estable, y en el número de personas hospitalizadas solamente hubo un crecimiento de 6 personas, es decir, estamos muy estables con 143 personas hospitalizadas, incluso la tasa de positividad bajó de 3.8 a 3.5 y las defunciones también bajaron de 84 a 61 en la última semana, es decir, no hay un incremento, no hay una situación de preocupación que hable de una nueva ola. Lo que estamos es en una situación de estabilidad, un pequeñísimo, ligerísimo incremento en casos activos que podemos ver en esta gráfica cómo estamos en uno de los niveles más bajos de la emergencia sanitaria. Este es el segundo pico de la pandemia y seguimos manteniendo niveles bajos que nos hacen pensar que tenemos estabilidad para poder llegar hasta el cierre del año. Incluso la positividad, como ustedes pueden ver, se mantiene en los niveles más bajos de la pandemia, es también un dato muy importante. El tema de hospitalizaciones
aunque tuvimos un par de días con incremento, luego volvió a tener una tendencia a la baja, pero seguimos estando en un nivel de personas hospitalizadas de los más bajos de toda la emergencia sanitaria. Y lo más importante, en el tema de defunciones, también tenemos niveles bajos, lo cual nos habla de con que puede haber más contagios, de que puede seguir creciendo el número de contagios, la letalidad no es tan alta como era hace un año. Incluso en el semáforo epidemiológico nacional nos mantenemos en verde, pasamos en la puntuación de 1 a 5, es cierto, subimos, pero todavía estamos con algún margen de maniobra antes de estar en una circunstancia que nos hiciera pasar a semáforo amarillo. Es decir, incluso en el semáforo nacional, Jalisco se mantiene en verde. Adicionalmente, la buena noticia es que el regreso a las clases presenciales no ha tenido un efecto negativo en el comportamiento de la pandemia. De hecho, el que los niños estén en las aulas y no afuera de ellas, en la calle, en el parque, con sus amigos, nos ha ayudado a bajar el número de contagios. De la semana pasada a esta semana bajamos de 73 casos a 64. Entonces tenemos niveles muy controlados. El regreso a clase se ha dado de manera ordenada y se ha convertido en una de las acciones más efectivas en todo lo que va a la emergencia sanitaria. Por eso no hay ninguna necesidad ni ninguna propuesta para regresar a los modelos de distancia. Mantenemos hasta el cierre del año, hasta nuevo aviso, la política de presencialidad al 100, como estamos ya actualmente. Y en todo caso, lo que queremos decirles es que el municipio que tiene hoy foco amarillo de atención es Puerto Vallarta, porque también, evidentemente, por el flujo de personas, es un municipio de mayor riesgo, en donde tenemos un ligero incremento ya, o más bien un incremento constante en el número de casos activos, aunque afortunadamente, como pueden ver en esta gráfica, seguimos manteniendo niveles bajos de ocupación hospitalaria. Sin embargo, Vallarta va a ser un tema de atención, estamos afinando la ruta y vamos a plantear a las autoridades locales las medidas que tenemos que seguir en los próximos días, pero quiero dejar claro que eso no implica ninguna acción que vaya a interferir con la actividad turística, particularmente en esta que es temporada alta. Necesitamos ayudar a la economía de Vallarta, sin embargo, tenemos que tener atención y tenemos que tener cuidados para que no se vaya a generar un problema mayor. ¿Cómo vamos en la vacunación? 81% de la población de Jalisco ya con al menos una dosis. El grupo que mejor se ha comportado, y los felicito, son los jóvenes de 18 años y más, hasta los 30 años. Es el grupo que tiene un mayor nivel ya de cobertura con al menos una dosis, y seguimos diciéndole a la gente que hay vacunas, que necesitamos que quienes faltan de vacunarse vayan a vacunarse, y es un tema en el que no podemos aflojar, y voy a explicar por qué. Con todo lo que dijimos sobre la mutación Omicron, lo que tenemos que entender es que el uso de la vacuna es nuestra única posibilidad de ir generando los niveles de inmunidad a escala global que se necesitan para poder hacer que estas mutaciones ya no nos afecten. Es decir, dicho de otra manera, el final de la pandemia tiene que ver con llegar a los niveles de inmunidad que se necesitan para poder salir de todo esto. Por eso necesitamos su ayuda, necesitamos que la gente vaya a vacunarse, que quienes no lo han hecho entiendan su responsabilidad no solamente individual, sino colectiva. Desde el gobierno, lo que vamos a hacer son las acciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud para poder estar atentos y prevenir cualquier situación en las próximas semanas. Es decir, lo digo para no dejar lugar a dudas. En este momento, la Mesa de Salud, con la que sesionamos hoy muy temprano por la mañana y acordamos de manera unánime que no hay necesidad de modificar ni los protocolos sanitarios establecidos, ni los aforos permitidos en distintas actividades. Podemos seguir como vamos, las cosas van bien, no nos podemos descuidar, tenemos que estar atentos, pero vamos a mantener la ruta que hemos seguido. Sin embargo, vamos a tener algunas acciones adicionales que va a significar el reforzar nuestro modelo de monitoreo para poder seguir aplicando más pruebas, y vamos a adicionar o vamos a meterle todavía mayor atención a la secuenciación para identificar la potencial llegada de la nueva variante. Esas van a ser acciones que de inmediato se van a tomar. Vamos a seguir haciendo evaluaciones periódicas para poder implementar medidas oportunas. Desde ahorita lo adelanto. En la tercera semana de diciembre se va a evaluar la posibilidad de exigir el certificado de vacunación para algunas actividades específicas, particularmente para la asistencia a eventos masivos. Eso todavía no se aprueba, pero la Mesa de Salud lo está estudiando. Vamos a reforzar vigilancia en puertos y aeropuertos, vamos a mantener el modelo de pruebas al límite de nuestra capacidad con el sistema Radar Jalisco. Ya estamos viendo el tema de la suficiencia presupuestal para poder hacerlo, y tenemos que relanzar el uso del cubrebocas
para poder evitar contagios. Necesitamos que en todos los municipios, particularmente en los municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara, se vuelva a tomar conciencia de la importancia del uso de cubrebocas. Esas son las acciones en las que tenemos que concentrar el esfuerzo del gobierno y particularmente quiero anunciarles que vamos a presentar el martes la herramienta de rastreo de contactos positivos que va a implementar Radar Jalisco a través de los teléfonos móviles. Es un proyecto muy importante que vamos a dar detalles el martes de cómo va a funcionar, pero va a ser una de las apuestas importantes para los siguientes días a realizarse aquí en Jalisco. Estamos insistiendo con el gobierno federal en la necesidad de reforzar el modelo de vacunación. Nuestra insistencia tiene que ver con que antes de hablar de aplicación de una tercera dosis de refuerzo, primero tenemos que garantizar que aquellos que recibieron la vacuna CanSino o incluso la Moderna, las que fueron de una sola dosis, puedan considerarse como un esquema incompleto y que esas personas, particularmente los maestros y maestras de Jalisco, puedan recibir una vacuna de refuerzo de otro laboratorio que se ha demostrado que esa es una combinación que es altamente efectiva. El programa de vacunación depende del gobierno federal, pero estamos reforzando las gestiones para que el programa de vacunación pueda cubrir ese tema y también la vacunación a menores de edad, que es un pendiente en el que nosotros vamos a seguir insistiendo. Con estas medidas y reforzando el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, manteniendo la cancelación de peregrinaciones y celebraciones innecesarias, lo que le pedimos a la gente es, en esta temporada de Navidad, en esta temporada decembrina, evitemos en la medida de lo posible las aglomeraciones. No queremos estar no tenemos por qué estar en una actitud coercitiva o de prohibición, pero sí en un llamado a la responsabilidad. En la medida que podamos evitar aglomeraciones, es mucho mejor. Y por supuesto, lo que tenemos que decirle a la gente es que hay un motivo de preocupación, sí, pero tenemos herramientas científicas de nuestro lado para protegernos. Es decir, no estamos donde estábamos en febrero del 2020. Hoy sabemos más del virus, tenemos un mayor nivel de inmunidad por la aplicación de las vacunas, tenemos más herramientas para poder salir adelante de esta coyuntura. Creo que en la medida que nosotros podamos avanzar en estas rutas de trabajo que hemos explicado, vamos a poder enfrentar la circunstancia que estamos viviendo. No hay que generar alarma, hay que estar tranquilos, pero hay que actuar con mucha responsabilidad. La responsabilidad individual vuelve a tener un sentido estratégico y a eso llamamos a todos los jaliscienses. Actuar con conciencia, a cuidarnos todos, con la confianza de que vamos a salir adelante. Muchas gracias por escucharnos.